Tenemos el día de hoy nada más ni menos que al presidente de la Asamblea Nacional, el máster Niels Olsen Pitt, presidente, joven y flamante presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a conversar con él, pero no solamente vamos a conversar los que hacemos Radio Sucre, sino colegas, como un gran colega y gran amigo, el ingeniero Washington Delgado de Radio Forever, nuestra colega Luisa Delgadillo de WQ, que está aquí con nosotros, y quien les habla. Y una serie de emisoras en el país que están en cadena, y aquí en el Ecuador, aquí en Guayaquil Forever 92.5, WQ 102.1, Radio Universal 1080M, Fuego 106.5 y 98.9, Atalaya 680M, Asamblea Guayas 100.9 FM, Élite 99.7, Rumba 107.3, Águila 1050M, 11Q 104.9 FM, Estrella 92.1, Antena 3 91.7, La Tecla Santa Elena, Genial y Playera de Santa Elena 105.7, 106.9 y 100.1, y de diferentes emisoras en el país que están con nosotros en estos momentos con el señor Niels Olsen Pitt. Señor presidente de la Asamblea, muy buenos días para todo el Ecuador a través de todas estas emisoras que están en cadena. Buenos días, Vicente, Washington, Luisa, y un saludo a todos los ecuatorianos que nos acompañan en este enlace radial celebrando las fiestas de Guayaquil. Como es lógico, primerito es las damas, ¿no? Y después va el invitado y al final viene el moderador, el dueño de casa. ¿Cómo está, doña Luisa? Qué lindo, qué buenos días. Un saludo nomás primero, buenos días. Muchas gracias, estimado Vicente, Washington, y por supuesto al invitado, el presidente Olsen. Gracias por permitirme estar aquí en su casa. Muchas gracias. El saludo, mi querido ingeniero Washington Delgado. Sí, muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Y a ti, agradecerte, Vicente, por recibirnos aquí en tu casa, a Luisa, y especialmente, pues, a nuestro invitado especial el día de hoy, Niels Olsen, en esta trascendencia, ¿verdad? Porque la sesión solemne en homenaje a Guayaquil que tendrá la Asamblea Nacional nos llena de orgullo a los guayaquileños, siempre contribuyendo para el desarrollo del país. Muchas gracias, mi querido ingeniero Washington Delgado. La primera pregunta, doña Luisa Delgadillo. Muchas gracias, Vicente. Presidente Olsen, la pregunta de rigor es, ¿cómo ha sido hasta el momento su experiencia como el titular del primer poder político del Estado, en un conglomerado en donde las decisiones no son de forma individual, sino colectiva? Luisa, bueno, como algunos de ustedes saben, yo crecí en el campo, en Naranjito específicamente, entre Naranjito y Guayaquil, y es inevitable para mí hacer la comparación con un caballo chúcaro. Estar en la asamblea es como estar trepado en un caballo chúcaro, pero que la carrera o estar encima del caballo no dura 15, 20 segundos, sino en este caso 2 años. Ha sido un desafío importante y creo que lo más importante en esta nueva etapa de presidir la Asamblea Nacional es poner orden, transparencia y disciplina. Y es lo que nos hemos dedicado en estas 8 semanas, además de producir buenos proyectos de ley. Pero arrancamos poniendo orden en la Asamblea. Ok, 8 de la mañana y 1 minuto, 8 y 1, ingeniero Washington Delgado. Sí, el día 14 de mayo, cuando usted se posesionó, Niels, dijo una frase trascendental. Yo la tomé inclusive como editorial para nuestro informativo. Hoy no ha ganado un partido, sino una nueva forma de hacer política. En estas 9, 10 semanas que usted ha estado al mando de la presidencia de la Asamblea Nacional, ¿cómo analiza primero la gobernabilidad en sí, que tanto necesita el país para llegar a la paz, al progreso, pero fundamentalmente trabajar con una oposición que busca cada día torpedear el trabajo legislativo? Bueno, yo creo que los ecuatorianos podemos todos coincidir que lo que necesitaba el país era gobernabilidad. Y para tener gobernabilidad necesitábamos tener una buena presencia dentro de las comisiones, el CAL, para poder tratar los diferentes proyectos de ley de manera profesional y urgente. Cuando entramos a la Asamblea, como lo mencioné antes, para mí era muy importante poner orden. Me encontré con
con temas que eran completamente insostenibles e insoportables, como por ejemplo para arrancar una sesión necesitaba a veces esperar hasta hora y media porque no había quórum de los asambleístas, lo cual me parecía una falta de respeto con los colegas asambleístas, pero sobre todo con los ciudadanos y con los medios que estaban atentos para poder cubrir cada una de las sesiones. Con esto empezamos a implementar las multas por atrasos. Hoy tenemos una asamblea mucho más puntual, todavía tenemos asambleístas que no entienden que la puntualidad es importante. Luego empezamos a multar también con las inasistencias, pero sobre todo aquellos asambleístas que trataban de utilizar el hemiciclo para hacer show. Es el caso, por ejemplo, del asambleísta González, que llegó con un megáfono a gritar a que no se le daba la palabra, supuestamente, lo cual era una narrativa completamente falsa, y en ese momento hubo una queja. Para sancionarlo 90 días, se lo sancionó 60 días. Y así mismo ha ocurrido con otros asambleístas del oficialismo, por ejemplo, de ADN, con el asambleísta Serrano, y también con un asambleísta de la RC, Mireya Pazmiño. Las reglas aquí son para todos por igual. Señor presidente, me toca a mí. Poner orden en la asamblea. ¿Qué tanto le ha costado? Nuevos reglamentos, nepotismo, horarios de trabajo, cuando definitivamente en la asamblea cada cual hace lo que le da la gana, entra cuando quiere, se va cuando quiere, llega y no va. ¿Qué le ha costado todo esto? Bueno, ya no. Mira que la Asamblea Nacional hoy por hoy es la institución más estricta en cuanto a contratación de familiares. ¿Qué es lo que pasaba antes? La Asamblea Nacional permitía que las autoridades no puedan contratar a sus familiares dentro de su despacho, dentro de su oficina, pero sí en otros espacios dentro de la Asamblea. Echa la ley, echa la trampa. ¿Qué es lo que pasaba? Había el canje de cargos. Si usted, Washington, es asambleísta y usted, Vicente, es asambleísta, usted le decía a Washington, tú contrata a mi hermano y yo contrato al tuyo. A tu novia. O contrato a tu novia o quien quiera, o quien quieras que contrate. Y eso es viveza criolla. El reglamento lo permitía, sí. Pero para mí, desde mi punto de vista, y no sé si ustedes coincidan, eso no es ético. No, entonces, hace 2 semanas propuse una reforma al reglamento para que los familiares de los asambleístas no puedan trabajar únicamente, no solo en su despacho, sino en cualquier espacio dentro de la institución. Y con eso con esa reforma se desvincularon hasta la semana pasada 40 personas de la Asamblea Nacional y en lo que va esta semana van 7 más. Lo otro que se incluyó también en esta reforma del reglamento es que los familiares de los funcionarios, hermanos entre sí, o primos, o papá, mamá, nietos, tampoco puedan trabajar dentro de la institución. Entonces, con esta reforma, la Asamblea Nacional se convierte en la institución más estricta en cuanto al combate del nepotismo. 8 de la mañana y 5 minutos en esta cadena de emisoras, conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen Pitt, doña Luisa Delgadillo. Gracias, Vicente. Presidente Olsen, sin lugar a dudas, en una asamblea que tiene un poco más de 2 meses en funciones, para nadie es desconocido que es una asamblea muy productiva, que se han aprobado leyes importantes, sobre todo leyes económico urgentes. No obstante, estas han venido acompañadas de más de una veintena de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Desde su respetable opinión, ¿cómo deberá ser el proceso de dichas demandas en el seno de la Corte Constitucional? ¿Y qué puede esperar el Ecuador del tratamiento y pronunciamiento del máximo organismo de control e interpretación de la justicia constitucional? Claro, Luisa, hoy por hoy, en estas 9 semanas de gestión, tenemos 9 proyectos de ley que han sido tratados dentro de la Asamblea, 6 de los cuales han sido aprobados y 3 leyes archivadas, así que sin duda alguna, hoy por hoy tenemos una asamblea productiva, tenemos una asamblea que está trabajando como nunca antes ha trabajado. La aceptación de la Asamblea Nacional cuando arrancó nuestra gestión era del 30% aproximadamente. En el último corte, desde hace una semana atrás, esa aceptación se incrementó a 50%. Y yo creo que esto se da porque tenemos una asamblea productiva, tenemos asambleístas más disciplinados y se está sancionando los malos comportamientos. Respecto a las demandas e inconstitucionalidades, el Ecuador nos escogió
para tomar decisiones difíciles. Y la Asamblea Nacional le va a dar las herramientas al Ejecutivo para que ellos puedan cumplir con su trabajo. Cada punto y coma de los proyectos aprobados en la Asamblea Nacional serán defendidos en la Corte Constitucional cuando sea necesario. Con respecto a lo que el país espera o el Ecuador debe esperar de la Corte Constitucional a propósito de estas demandas. Bueno, la Corte debe entender que estamos en una situación bastante complicada y para eso necesitamos tomar las decisiones difíciles para que el Ejecutivo tenga las herramientas para poder actuar y devolverle la seguridad a los ecuatorianos. Y creo que esta gobernabilidad o esta agenda en común que tiene el Legislativo con el Ejecutivo, hoy por hoy trae buenas cifras. En cuanto a la reactivación económica, por ejemplo, tenemos un 23% del crecimiento de exportaciones no petroleras. En cuanto al crecimiento de 3 sectores claves, tenemos un crecimiento del 33% en el sector agrícola e industrial, un 15% en acuícola pesquero y un 9% en el crecimiento de la industria de manufacturero. En el PIB del primer trimestre del 2025 ha crecido en un 3,46%. 8 y 8 en esta cadena de emisoras con el señor presidente de la Asamblea Nacional, Washington Delgado. Sí, presidente de la Asamblea, Neil Olsen. Aquí en este tema de la constitucionalidad de las leyes, quisiera enfatizar 2 temas que la oposición, los analistas, algunos constitucionalistas han objetado en las entrevistas que sostenemos cada día. Primero es el tema que se estaría eliminando algunos derechos, dicen algunas comunidades, algunos gremios, etcétera. Y segundo es el tema de la unidad de materia, básicamente porque dicen que no apunta todo a la parte económica. En lo personal creemos que el grave problema que vive el país es la falta de empleo por falta de economía, el tema también de la corrupción y la violencia. Entonces, de alguna manera, el Ecuador necesita salir adelante. ¿Cuál es su respuesta al respecto sobre la unidad de materia y la regresión de derechos? Yo creo, primero que todo, hay que aclarar que todos los proyectos de ley tienen unidad de materia. Por ejemplo, la ley de integridad, la unidad de materia es darle la seguridad a los ecuatorianos y todos los artículos reformados en los diferentes cuerpos legales han sido para cumplir ese objetivo. En ninguno de los proyectos de ley hay regresión de derechos tampoco. Y hay que escuchar aquí, además de la Corte Constitucional, que tiene una opinión respetable, por supuesto, hay que escuchar a los ciudadanos. Los ciudadanos quieren a sus autoridades tomando decisiones difíciles, decisiones duras para poder recuperar la confianza, la seguridad y la generación de empleo en nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Tenemos una asamblea que está completamente conectada con las necesidades de las personas y tenemos autoridades, en este caso desde el Ejecutivo y Legislativo, con la intención o con la voluntad y altamente decididos de tomar las decisiones que los ecuatorianos esperan. Sí, de acuerdo a esto, justo se analizan 2 puntos. El uno es la conexidad de el centro, el objetivo de la ley con otras leyes. Por lo tanto, va a la unidad de materia. Y por otro lado también en el tema de la discusión, el análisis. ¿Cree usted que la Corte Constitucional va a ver la realidad que vive el Ecuador justamente para este tema que debe ir más allá inclusive de lo que hoy la misma Constitución ha creado como bloqueo desde el año 2008? Confío que sí, confío que la Corte, al igual que la Asamblea Nacional, está conectada con las realidades del país y va a tener eso en consideración al momento de evaluar las diferentes demandas. Señor presidente, con el presidente Neil Olsen de la Asamblea Nacional. 8 semanas creo que lleva de presidente de la Asamblea. Hoy semana número 10. La estoy contando semana a semana. Como bananero. Pero no como bananero. El cacotero. Pero una pregunta. Dentro de estas 10 semanas, ¿cuántas leyes han pasado, pero más rápido que inmediatamente? Bueno, han sido 3 proyectos de ley económicos urgentes que presentó el presidente Noboa a la Asamblea Nacional, que es el proyecto de ley de la solidaridad nacional, la ley de integridad pública y también la ley de áreas protegidas. Fuera de eso, dentro de la Asamblea han sido aprobadas las reformas al Código de la Democracia y también a la ley de inteligencia, que han sido herramientas, como lo he dicho antes y lo vuelvo a insistir, la Asamblea Nacional trabaja en las herramientas para entregar al Ejecutivo y a los otros poderes del Estado para que ellos puedan actuar. Al bloque de seguridad, para que tenga el marco legal para poder, con la ley de inteligencia, con la ley de integridad, por ejemplo, atrapar y encontrar a Fito y con esto enviarlo a Estados Unidos para que pueda rendir las cuentas a la justicia americana. Ahora, de 8 y 12, 8 y 12, 8 y 12, con todo este gama de leyes, vendrán muchas más.
¿hasta dónde se necesita cambiar la Constitución? En la Bueno, forma que están trabajando muy ágil cambiando leyes. en este momento tenemos una asamblea bastante ágil, a pesar de los diferentes conflictos y controversias que siempre se encuentra envuelta el primer poder del Estado, no solo en el Ecuador, sino en cualquier parte del mundo. Hemos trabajado en una agenda legislativa. Hay que recordar que la ley me señala o me indica que yo tengo 60 días para poder presentar la agenda legislativa. Esta agenda legislativa debe ser construida con las diferentes bancadas dentro de la Asamblea. Legalmente, hoy por hoy existen únicamente 2 bancadas, ADN y la Revolución Ciudadana. Las otras fuerzas políticas no tienen el número necesario de asambleístas para convertirse en bancada. Sin embargo, en la creación y la construcción de esta agenda legislativa, invité también a las otras fuerzas políticas, al Partido Social Cristiano, a Pachacutic e independientes, para que puedan presentar sus proyectos de ley. Todos los proyectos de ley presentados por cada una de las fuerzas políticas han sido acogidas en la agenda legislativa. Fue una agenda legislativa construida democráticamente y tomando en cuenta a cada una de las fuerzas políticas, porque hay que reconocer que las fuerzas políticas representan a diferentes partes de la ciudadanía. Esta agenda legislativa tiene 52 proyectos de ley y fueron divididos en 5 ejes. El eje de desarrollo económico, productivo y sostenible para generar empleo, el eje de desarrollo social, el eje de seguridad ciudadana, el eje de eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción, y el eje de infraestructura, recursos naturales y también de medio ambiente. Con todo esto, ¿hasta dónde es necesario cambiar la Constitución? Bueno, hay ciertas reformas que son necesarias definitivamente, como hemos visto las propuestas del presidente, como el financiamiento de los partidos políticos. Tenemos la consulta que ha presentado el presidente Noboa en cuanto a la castración química, y el presidente Noboa ha anunciado que son 7 u 8 preguntas que irán a referéndum en las próximas elecciones. Doña Luisa Delgadillo. Gracias, Vicente. Presidente, precisamente con respecto al tema de la castración química y el tema de la eliminación de los fondos partidistas, una vez que la Corte Constitucional se haya pronunciado al respecto y haya dado luz verde, ¿cuál cree usted que debe ser el manejo político o el tratamiento político de estos 2 temas que son controversiales y que de alguna manera van a provocar reacciones en contra por parte de la oposición? Claro, bueno, sobre la castración química, aquí hay que aclarar que hay mucha desinformación, y aquí no se trata que se va a desvolar a nadie, sino es una castración química para disminuir la libido de las personas. Y en cuanto al financiamiento de los partidos políticos, esto sería un ahorro de más de $200 millones para el país, si es que esto se llega a aprobar. Y efectivamente, la oposición hará su trabajo, que me gustaría que pueda mejorar su madurez política para que los debates sean llevados con altura y de manera técnica, y no de simplemente generar oposición por ser opositores. Y justamente lo conversábamos antes que arranque la entrevista, que me sorprendió escuchar a una periodista hace un par de días que claramente tiene una agenda de oposición. Ella lo ha dicho abiertamente, diciendo que hoy por hoy ella no votaría por la Revolución Ciudadana porque su principal objetivo es darle la espalda al presidente Olsen. Me sorprendió escucharlo de ella, pero también, si es que reflexionamos sobre esto, yo creo que eso los ecuatorianos estamos hartos. Estamos hartos que simplemente generar oposición por ser oposición. Simplemente porque tienen una instrucción de alce la mano para votar por esto, y si es que un miembro de su bancada, en este caso de la oposición, piensa diferente, se lo silencia inmediatamente. Y eso creo que es una de las razones por las cuales esa bancada hoy por hoy se está desgranando. Presidente Olsen, a propósito de ese tema, yo creo que está claro, sobre todo cuando usted invitó para la conformación y elaboración de la agenda legislativa al Partido Social Cristiano y también a Pachacutic, eso puso de manifiesto su espíritu democrático, más allá de que legalmente, de acuerdo a la norma que rige el tema legislativo, únicamente debieron haber estado los representantes de las 2 bancadas. Así que de pronto, viendo esa actitud suya, esa coherencia y ese espíritu democrático, creo que hace que tal vez muchos de la oposición, o con una línea o tesis sesgada, hoy por hoy digan: hay que abrir la mente y hay que avanzar y pensar en función de país. Y en ese contexto, a propósito de la ley de áreas protegidas, que fue también aprobada por el Poder Legislativo, revisándola
y recordaba yo, ahí hay mucho en su contenido de todo aquello que usted buscaba impulsar desde su puesto como ministro de Turismo. Y eso me permite, ya que sé que es una ley muy querida y muy valorada para usted, ¿cuáles son las ventajas, los beneficios y las bondades que tiene para la realización del turismo sostenible en el Ecuador? Claro, antes de responder específicamente esa pregunta, sí quiero complementar, Luisa, con lo que inició Claro. en cuanto a la construcción de puentes. Yo nunca me voy a cansar de construir puentes con la oposición. Ya ha pasado en estos 2 meses un montón de ocasiones donde el comportamiento o la reacción de ciertos asambleístas de oposición deja mucho de qué desear, pero eso no significa que yo voy a cortar el puente inmediatamente. Voy a dar oportunidades cuantas veces sea necesario para tener una Asamblea Nacional que trabaje en equipo y que tiene objetivos en común. Obviamente, aquí hay excepciones, como el caso, por ejemplo, del asambleísta Díaz, hoy por hoy procesado por una denuncia de violación a una menor, y que no solo eso, sino que este candidato o este asambleísta de la Revolución Ciudadana tenía dentro de la Asamblea Nacional trabajando a 3 familiares de él, que ya por supuesto han sido desvinculados. Entonces, a lo que digo, siempre voy a tener la voluntad de construir puentes y trabajar en equipo por el bien del país, con ciertas excepciones. Hay personas que no merecen estar en la Asamblea Nacional, como la asambleísta Díaz. Ahora, con el proyecto de ley, el tercer proyecto de ley económico urgente, efectivamente es un tema, la conservación y la biodiversidad, la naturaleza, el turismo sostenible son temas que me han apasionado desde siempre. Siempre lo impulsé siendo ministro de Turismo. Y ahora cuando le comenté al presidente Noboa que tenía un proyecto construido desde septiembre del año pasado, que lo trabajé con diferentes ONGs nacionales e internacionales, con la academia y con diferentes comunidades indígenas y con sectores del sector turístico y de conservación también, el presidente Noboa me dijo, vamos adelante, hay que trabajar en la conservación de nuestras áreas protegidas, y ese proyecto de ley se lo presenté al presidente Noboa, él lo reformó para que cumpla con su visión, luego lo presentó a la Asamblea Nacional y desde la Asamblea Nacional cumplió su proceso que este proyecto de ley sea fortalecido. Ahora, ¿qué es lo que busca este proyecto de ley? El Ecuador tiene una agenda internacional que al 2030 debe proteger el 30% de su territorio. Hoy por hoy el Ecuador protege el 21% de su territorio, vale la redundancia, terrestre, y el 19% de sus mares. Para poder cumplir a proteger al 2030, el 30% de nuestro territorio, necesitamos un marco legal que fortalezca nuestras áreas protegidas. ¿Cómo qué? Que nuestros guardaparques tengan herramientas, tecnologías para poder combatir la minería ilegal, la tala ilegal, la cacería ilegal. Que la infraestructura dentro de las áreas protegidas sea maravillosa, sea espectacular. Cada vez que visitaba las áreas protegidas, por ejemplo, desde la isla Santay hasta el Parque Nacional Cotopaxi, y ver que la infraestructura no está en los mejores estados, eso era que me das el dedo en la llaga. No es posible que Ecuador, siendo uno de los países con mayor biodiversidad de todo el mundo, la infraestructura dentro de las áreas protegidas no esté al nivel de la biodiversidad que tiene nuestro país, y eso tiene que cambiar. Y eso fue una visión en común que coincidíamos el presidente Noboa y yo desde la Asamblea. Me ha encantado ver cómo se celebra internacionalmente la aprobación de esta ley. Ayer el presidente Duque, el expresidente Duque en Colombia, con la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, en Guyana, hablaban de la aprobación de esta ley. Como la esposa de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, lo publicó en sus redes sociales aplaudiendo y celebrando al Ecuador por haber aprobado este proyecto de ley que es muy importante para la conservación de nuestro país. Ahora, nuevamente, la aprobación de esta ley es entregarle las herramientas al Ejecutivo, al presidente Noboa y a sus ministros para que ellos puedan cumplir los objetivos. 8:22, 8 de la mañana y 22 minutos, con el presidente de la Asamblea Nacional, Neil Olsen Pitt, aquí en los estudios de Radio Sucre, siendo matriz, y todas las colegas. El ingeniero Washington Delgado de Forever. Presidente Neil Olsen, en el tema de haber eliminado el financiamiento a los partidos y movimientos políticos, yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos estamos de acuerdo. Sin embargo, de manera tradicional y de alguna forma también constitucional, se ha considerado que para fomentar la democracia, el Estado debe financiar a los movimientos y partidos. ¿Cuál fue el tema central, la motivación central finalmente para que se imponga una mayoría
y elimine ese financiamiento. Bueno, nuevamente Washington es escuchar lo que dicen los ecuatorianos, lo que quieren los ecuatorianos. Para mí es muy importante siempre trabajar con los pies en la tierra y estar conectado con lo que busca los ciudadanos. Los ciudadanos quieren dejar de financiar a los partidos políticos, que todos sabemos que muchas veces esos fondos son mal utilizados. Hoy por hoy tenemos en el país más de 400 partidos inscritos en el CNE. En la reforma del Código de la Democracia, no solo que se cambia el método de Webster a Hunt, pero sino también se reformó el artículo para que aquellos partidos políticos que no superen un 5% de aprobación en las elecciones sean eliminados. De esa manera eliminamos la corrupción del alquiler de partidos políticos, entre otras cosas. Claro. Entonces, definitivamente hay que trabajar con los pies en la tierra y conectados siempre con la ciudadanía para poder reformar y trabajar en los proyectos de ley que buscan y esperan los ecuatorianos de nosotros. ¿Y qué respuesta hay para aquellos que dicen que el que es pobre, no tiene dinero, no va a poder participar en la política, que así la democracia se debilita y que solo los ricos podrán participar? Bueno, yo creo que aquí hay oportunidades siempre para todos los ecuatorianos de participar en las elecciones y poder representar a la ciudadanía. Creo que cada persona que tenga la voluntad de poder representar y hacer campaña necesita trabajar con recursos de su partido político para poder triunfar. 8 de la mañana y 24 minutos, 8:24. Definitivamente es así, aquí estamos y no nos podemos engañar. Estamos periodistas, Luis Salgadillo, WQ y de tantos medios de comunicación que ha pasado, Washington Delgado igual, nosotros, y conocemos al revés y al derecho cómo ha sido toda esta situación. Toda la vida nosotros estuvimos en contra desde que salió esa ley. Toda la vida estuvimos en contra de esa ley. Y además que solo crean movimientos y partidos, más que nada movimientos, inclusive locales, solo para una elección, Vicente. Nada más. Y luego se desaparece. Incluso hay partidos de alquiler. Allá por favor. Incluso los alquilan y los venden. Así es. Yo conozco de varios de estos grupitos o partidos que hermanos decían, ya, yo te lo vendo, ¿cuánto quieres? $2 millones. Ya, me das $2 millones, pero yo me quedo director provincial, nacional. Entonces, ¿a dónde? Porque un negocio, ¿no? Podría estar nombrado, como lo que pasa es que no hay documentos. Por supuesto. Es increíble. Por eso el pueblo estaba muy hostigado de esta situación, mi querido presidente. Así es, estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes comentan y es por eso que estamos en un momento histórico para nuestro país, donde hay gobernabilidad. La gobernabilidad se ha traducido a 9 proyectos de ley tratados dentro de la Asamblea Nacional. Se le está entregando las herramientas al Ejecutivo, sobre todo al bloque de seguridad, para que pueda actuar y devolverle la seguridad a los ecuatorianos y con esto la reactivación económica. Prácticamente un proyecto de ley por semana, en 10 semanas 9 proyectos. ¿Qué otros proyectos hay en el futuro para el bien del país y para una buena gobernabilidad? 826. ¡Cucu! Bueno, tenemos 52 proyectos de ley que están dentro de nuestra agenda legislativa como Asamblea Nacional, y el propósito de presentar esta agenda legislativa es para que la ciudadanía sepa cuáles van a ser los proyectos de ley que estaremos priorizando dentro de la Asamblea. Y aquí nuevamente hacerles el recordatorio que todos los proyectos de ley presentados por cada una de las bancadas fueron acogidos dentro de la agenda legislativa. Cada comisión tiene la responsabilidad de producir, debatir y generar los informes correspondientes para que sean luego tratados en el Pleno y eventualmente aprobados si es que ese es el caso. Pero nuevamente se dará prioridad a aquellos proyectos de ley que estén conectados con las principales necesidades de los ecuatorianos, principalmente en seguridad y en desarrollo económico, productivo y sostenible, que es para la generación de empleo. Dentro de estos 52 proyectos, ¿cuántos tienen marca Neil Olsen? ¿Cuántos? Bueno, yo tengo mi propia agenda legislativa. Antes de entrar a presidir la asamblea durante campaña, justamente estuve aquí con algunos de ustedes comentándoles sobre mi agenda legislativa. Tenía el proyecto de ley para fortalecer el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que al final pasó como económico urgente. La ley de conectividad aérea para poder volver el utilizar transporte aéreo un derecho y asequible para todos los ecuatorianos y que no sea un privilegio de pocos. Ese proyecto de ley lo estaré presentando en los próximos días como asambleísta de manera ordinaria. Estamos trabajando también el proyecto de ley relacionado a la prevención y a la cura del cáncer. Eso está dentro de la agenda legislativa también. Eso es un tema que lo tengo, es muy cercano y muy personal a mí.
y otros proyectos de ley para fortalecer las áreas estratégicas del país, como la minería responsable, por supuesto. Si me permite, doña Luisa, Con que le todo toca a gusto, usted. por favor, el dueño de casa. No, para no hay que abusar. ¿Sí o no, don Guacho? Presidente, sobre la cuestión de los vuelos, que tanto sufrimos. Si tenemos que viajar a Quito en estos momentos, nos cuesta $600 el pasaje. ¿Qué se va a lograr en ese sentido? No quiero decir qué se va a lograr, bueno, además de contarle qué se va a lograr, pero también qué es lo que ya hemos logrado, porque dentro de la Ley Económica Urgente de Fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y esto es algo que muy poco se ha hablado, es sobre el cabotaje. ¿Qué es el cabotaje? Que ya está permitido recientemente en Chile y también en Argentina. Es permitir que aviones con matrícula extranjera puedan comercializar vuelos domésticos. Sabemos que una de las principales razones, si no es la principal razón por la cual los precios de los boletos son excesivamente altos, creo que todos estamos de acuerdo con eso, es por la falta de competencia y por la falta de oferta. Lo que no podemos hacer, que comúnmente lo leo en las redes sociales, es que el gobierno entre a regular los precios. Porque el momento que el gobierno entre a regular los precios, en ese momento las aerolíneas agarran sus aviones y se los llevan a volar a otros países que en la gran mayoría no hay control de precios. Pero lo que sí hay que hacer es generar el entorno favorable para que vengan más aerolíneas a volar a nuestros cielos. Y la tercera ley económica urgente, se aprobó el artículo que permite el cabotaje. Nuevamente, que permite que aerolíneas con matrículas extranjeras puedan entrar a volar a nuestros cielos, y con eso se aumenta la oferta y se aumenta la competencia, que debe traducirse no solo en mejores precios para los ecuatorianos, sino también en mejores condiciones de compra. Ahora, esto no pasa de la noche a la mañana, porque es importante poder manejar responsablemente las expectativas de los que nos están escuchando. Esto recién fue aprobado hace 10 días, un poco menos aproximadamente. Con esta aprobación de la ley, ahora pasa al Ejecutivo para el reglamento adecuado, y con eso a tocar las puertas a las diferentes aerolíneas extranjeras que sepan que se ha abierto nuestros cielos y que puedan venir a volar al país. Ahora, para terminar esto, hace 1 año y medio, cuando yo era ministro de Turismo, había una cuarta aerolínea nacional, una cuarta aerolínea que quería venir a competir a nuestros cielos. Hoy por hoy tenemos 3, LATAM, Avianca y Aeroregional. Había una cuarta, que era Capital Chileno, muy conocida, de bajo costo. Ellos empezaron el proceso de certificación con la DAC, que es la Dirección General de Aviación Civil en Ecuador, pero en ese momento el presidente Milei abrió los cielos y permitió el cabotaje. En ese momento perdimos a esa aerolínea que venga a volar a nuestros cielos, porque Argentina permitió el cabotaje. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Ahora el Ecuador permite el cabotaje también, así que los resultados espero que se vean pronto. Importantísimo esta noticia, no la sabíamos. Es que da iras, no, disculpen, 29 para las 9, 29 para las 9. Usted se va a Europa, Madrid, Florencia, 60, 80, $100, Así es. 150, todos hemos viajado aquí. Y aquí, Guayaquil, Quito, 600. Incluso cuando uno se quiere ir a los Estados Unidos y compra con antelación el pasaje, sale baratísimo. Está más barato que Guayaquil, Por Quito, favor. ¿sí o no, don Guacho? Usted que se fue con miel. Yo tengo que decirles, me acuerdo cuando era ministro de Turismo Yeah. y me comentaban que volar nacional e internacional era carísimo. Ahí del Ministerio de Turismo lo que hicimos fue, 1, la eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas, lo que nos permitió firmar acuerdos de cielos abiertos con diferentes países, entre esos Estados Unidos, y mejorar la conectividad aérea con ellos para poder atraer más turistas. Segundo, la reducción de las tasas Ecodelta y Ecuador Potencia Turística. Aquí hay que recordar que en la época del correísmo se le cobraba $50 en los boletos aéreos a cada ecuatoriano que quería salir del país. Era el país más caro en cuanto a tasas e impuestos para volar. Y tenemos resultados, una mediocre conectividad que ha ido mejorando poco a poco. Hoy por hoy lo cambiamos y es el 5% lo que te cuesta el boleto aéreo. Es decir, si es que una aerolínea te cobra $100 para volar a un país en una aerolínea de bajo costo, el pasajero paga $5, porque el 5% es lo que te cobra la aerolínea. Antes pagaba $50. Entonces, hay una reducción importante en cuanto a tasas, que ahora tenemos otro problema, porque ahora la queja de la ciudadanía es, a veces volar hacia otro país es más barato que volar domésticamente. Antes ese no era el caso, pero ahora lo que necesitamos hacer es mejorar los costos para volar domésticamente, y eso se logra con mayor oferta y mayor competencia, no con el control y regulación de precios, porque eso es una medida contraproducente y un tiro al pie. De acuerdo. Yo me acuerdo tanto del contrabando, 27 para las 8 en la época de Velasco Ibarra. No lo podían manejar. ¿Qué hicieron? Bajemos los aranceles. Y se acabó el problema, se acabó el contrabando. Claro. Se acabó el contrabando. Siempre las previsiones atraen corrupción. Eso me llama la atención, lo que acaba. Miren, y otra cosa, que eso se corrigió también uno de los proyectos de ley económica urgente del presidente Noboa del año pasado, cuando yo era ministro de Turismo.
El Estado ecuatoriano le cobraba 5% de recargo al galón de combustible a las aerolíneas. ¿Cómo es posible que el transporte terrestre tiene subsidios, pero el transporte aéreo no solo que le cobras IVA, sino que le cobras un recargo del 5% del galón de combustible? Claro. Como si fuese un privilegio o un lujo volar. Hoy por hoy el transporte aéreo debe ser asequible para todos los ecuatorianos y un derecho para todos los ecuatorianos. Es un medio de transporte y es una necesidad. Y eso con el presidente Noboa el año pasado presentó una ley económica urgente donde redujo el recargo del 5% del galón de combustible a el 0% en 5 años. Es reducción de 1% del recargo del galón de combustible anualmente para que volar sea más económico. Al final del día, ese 5% lo termina pagando el propio pasajero. Aquí hay una pregunta también, después la hacemos. Me dicen que son 26 para las 9, no para las 8, la costumbre. Doña Luisa. Gracias. De WQ, doña Luisa Delgadillo. Así es, de WQ Radio. Presidente Olsen, usted en el interín, antes de entrar a la entrevista, dijo que tenía para hoy hacer aquí, en este espacio, importantes anuncios, cosas nuevas y cosas positivas. Quisiera ver si puede ya adelantarnos algo de lo que seguramente va a anunciar a propósito, me imagino, del tema de las fiestas de Guayaquil, o es alguna decisión o anuncio importante de carácter nacional. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque más allá de lo que vaya a responder, me pudiera ser complementario a esta pregunta, o si tiene que ver con ella. Usted anunció en una entrevista a la revista Forbes Ecuador que ya se prepara lo que será el envío por parte del Ejecutivo de una cuarta ley económico urgente, alguna reforma tributaria, algo que se viene importante. ¿Puede anunciarlo, por favor? Claro, ahí Luisa usted me pone contra la pared. A ver, tengo una actualización que ya la comenté al inicio de la entrevista, que es en cuanto a las desvinculaciones por los casos de nepotismo dentro de la Asamblea Nacional. El último corte fue de 40, hoy son 47 funcionarios desvinculados. Ya estamos llegando a la etapa final para poder cerrar este capítulo que ha generado tanta decepción y frustración en la ciudadanía al conocer todos los casos de nepotismo y las redes familiares que trabajaban dentro de la Asamblea Nacional. Y el segundo, efectivamente, se prepara una cuarta ley económica urgente, pero Luis, aquí debo ser muy responsable y respetuoso, sobre todo con el Ejecutivo, porque ese anuncio, al ser un proyecto de ley que presenta el Ejecutivo al Legislativo, es decir, el presidente Noboa, quien debe ser la persona que debe hacer ese anuncio y de qué se trata esta cuarta ley económica urgente, debe ser el presidente Noboa. Como debe ser, está bien. Bueno, nos deja en ascuas, pero ya nos adelanta de que es algo importante. Presidente Olsen, ¿podría usted, y esta pregunta hubiera querido formulársela al inicio de la entrevista, pero el entorno, las circunstancias no se daban porque había que ser rápido en ese momento? Quisiera preguntarle cómo se dio el interín del traspaso de ser el asambleísta electo a convertirse en el presidente del Poder Legislativo. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque cuando todavía no se veía quién iba a ocupar este cargo que usted hoy ostenta, sonaba mucho el nombre de la doctora Anabela Asín. Quisiera preguntarle si su designación como presidente fue tal vez una propuesta directa de parte del presidente Noboa a usted en función de su amistad, de su lealtad y de su capacidad. ¿Fue una sugerencia o solamente fue un tema ya de consenso de la bancada? ¿Puede contarnos detalles? Cuéntenos el chisme. A ver, efectivamente, yo cuando iba, estábamos en campaña, en las entrevistas, mi respuesta siempre fue que sería un honor y un lujo tener a la doctora Anabela Asín como presidenta de la Asamblea por su trayectoria política, por su capacidad y para devolverle honorabilidad a esta institución que tan gastada está en nuestro país. Par de semanas antes del 14 de mayo, de la posesión de nosotros como asambleístas electos, la bancada propuso mi nombre para que los pueda representar como presidente de la Asamblea. Realmente me cogió como una gran sorpresa, no me lo esperaba. Yo esperaba ser quizás, yo estaba totalmente concentrado y enfocado en trabajar en mis proyectos de ley, mi agenda legislativa y en la construcción de ellos, y sin importar en qué posición yo termine aterrizando dentro de la Asamblea Nacional, yo sabía que mi objetivo era aprobar estos 3 proyectos de ley que para mí y para mi sector al que represento son importantes. O sea, ¿no le quitaba el sueño convertirse en el presidente de la Asamblea? Definitivamente, Luisa, y honestamente no me quitaba el sueño ser presidente de la Asamblea.
genuinamente nunca creí que iba a ser un servidor o un asambleísta. Cuando el presidente Noboa, en su momento, el año pasado, me pidió que me retire, que renuncie al Ministerio de Turismo para que lo apoye en la campaña como asambleísta, me cogió de sorpresa. Nuevamente, no me lo esperaba, no estaba dentro de mis ambiciones y mi carrera profesional. Yo vengo del sector privado y, para ser honesto, a pesar de que ser servidor público me llena de orgullo y me da muchísima gratificación y estoy muy agradecido con esta oportunidad, bastante seguido también extraño regresar al campo y trabajar en la finca. ¿Dónde se siente más cómodo y más a gusto? ¿En lo suyo? Los caballitos hacen falta. Me siento más cómodo definitivamente en la tranquilidad, en la discreción, en el anonimato. Ahí me siento mucho más cómodo que estar en el ojo del huracán. Sin embargo, no quiero que ser percibido como malagradecido por la oportunidad que tengo, porque estoy muy agradecido con tener este reto. Es un reto difícil, como lo dije al comienzo de la entrevista, es estar encima de un caballo chúcaro permanentemente. Es un desgaste emocional, físico y un gran sacrificio, sobre todo para mi esposa y para mis hijos. Mi trabajo está principalmente en Quito, mi esposa y mis hijos están en Guayaquil. Eso es lo que más me cuesta, definitivamente, estar lejos de ellos. Pero sí, regresando a su pregunta, Luisa, no estaba dentro de mis aspiraciones ser presidente de la Asamblea. Cualquier espacio en el que yo aterrice iba a cumplir con mi trabajo. Ahora, aterricé en la presidencia de la Asamblea y me tomo este trabajo con total responsabilidad, profesionalismo, y estoy aquí para hacer lo que mejor puedo y tengo una bancada, una gran bancada que me respalda. Las emisoras que están con nosotros, las colegas Forever, WQ, Universal, Fuego, I99, Atalaya, Asamblea Guayas, Élite, Rumba, Águila, 11Q, Estrella, Antena 3, en la provincia de Santa Elena, La Tecla, Genial y Playera. Nuestro colega Washington, está entrando doña Mariela Viteri, Dios mío, qué bella mujer. No puedo creer, Vicente, que tú te olvides de mi nombre. Realmente. Es que tengo tantos el amores, Alzheimer, el alemán se te ha subido. Que tengo tantos amores que me... Yo sé, pensabas que era otra. Ok, para mí un gusto poder compartir esta cadena con tantas radios. Presidente Nils Olsen, la verdad que para nosotros es un honor que usted pueda estar acá. Quiero felicitarlo por su gestión, quiero pues obviamente decirle que el hecho de que usted esté en la Asamblea hace que la Asamblea sea, como dicen ahora los millennials, aesthetic. O sea, que se vea muy bien. Y no lo digo externamente, sino también internamente. ¿Qué ha tenido usted, presidente? Que, bueno, es el segundo presidente del Ecuador. Así es. Porque, bueno, primero es el de gobierno y después el de la Asamblea. Así que estamos con un hombre muy importante aquí con nosotros. ¿Y qué ha tenido usted que no ha tenido otros presidentes que se han vuelto? Pero, Marielita, si nos permite, don Guacho. No, pero yo ya empecé, lo siento. No, pero déjame que me conteste esto. ¿Qué ha tenido usted? ¿Qué ha tenido usted, presidente, que no han tenido otros presidentes que se han visto envueltos en escándalos y en problemas realmente fuertes? Bueno, primero, Mariela, muchísimas gracias por acompañarnos en este enlace radial. Realmente el honor es mío poder compartir con ustedes, grandes periodistas, y con los medios en este enlace radial. Y bueno, ustedes son los moderadores y los periodistas, pero tenemos a otras radios conectadas. Así que muchísimas gracias por conectarse y acompañarnos en este enlace. ¿Qué es lo que he tenido yo que otros presidentes de la Asamblea? Ganas de hacer el bien, de entrar y hacer lo que mejor uno puede y actuar con profesionalismo y no estar actuando para cumplir una agenda individualista. Aquí yo estoy como parte de una bancada, yo pertenezco al proyecto político del presidente Noboa, del gobierno, somos dos poderes independientes, pero es el mismo proyecto político con los mismos objetivos. Estamos dispuestos a tomar las decisiones difíciles que tengamos que tomar para devolver la seguridad a los ecuatorianos y la generación de empleo. Entré a la Asamblea Nacional empezando a corregir todas las cosas que estaban mal dentro de casa. No es posible que los asambleístas, muchos de ellos, faltaban el respeto al pueblo con inasistencias, con impuntualidad, que llegaban con megáfonos a gritar, a imponer su palabra y a crear circo. No es posible tener hoy por hoy un asambleísta que está denunciado por violación, y no solo eso, sino que se descubre que tiene su red de familiares no solo dentro de la Asamblea Nacional, sino también de otras funciones del Estado, como la alcaldía, el municipio de Quito, por ejemplo. Y aquí no tenemos miedo de tomar las decisiones correctas, a pesar de que a veces no son populares, pero son decisiones correctas. Así que, para resumir su pregunta, Mariela, es la determinación por hacer el bien y por trabajar por el país, y no en tratar de lograr objetivos partidistas o individuales.
Marielita, tranquila. Va don Guacho. No se disguste. Adelante, Sí, adelante. presidente Neil Olsen, quisiera retomar el tema económico y ahí tengo dos asuntos que plantearle como inquietudes nacionales. El primero, en el marco del crecimiento económico, que sabemos ya está en un 3%, posiblemente lleguemos al 4%. Sin embargo, hay un déficit fiscal del primer semestre de 1.700 millones de dólares y algunos que proyectarían por ahí por 5.500 millones al fin de año. El FMI acaba de otorgar un nuevo préstamo por 1.000 millones y hay acreedores esperando cobrar facturas por 4.000 millones. La primera inquietud al respecto. ¿Considera que el acuerdo legislativo con los 6 asambleístas de Pachacutic se va a fortalecer o a debilitar con la presencia de Marlon Vargas, que reemplaza a Leonidas Issa? Sin embargo, ya Marlon Vargas ha hablado no a la minería, no al neoliberalismo como él lo considera y no a la privatización. ¿Cómo hacer las transformaciones económicas en el Ecuador? Bueno, aquí claramente entre la agenda del Ejecutivo y Legislativo no hay absolutamente ninguna intención de la privatización. Se habló mucho de la privatización con el tercer proyecto de ley, por ejemplo, en las áreas protegidas, lo cual era completamente falso y una narrativa que estaba impuesta por la oposición política por fines políticos. Pero técnicamente y la realidad es que nunca hubo, ni existió, ni existirá ninguna intención de privatizar, en este caso las áreas protegidas, solo para dar un ejemplo. Y luego con la relación con el Pachacutic, y esto aplica para cualquier fuerza política, siempre va a existir la puerta abierta para poder trabajar en bien del país. Cualquier asambleísta, indiferentemente a su ideología política, es bienvenido siempre y cuando tenga como objetivo trabajar por el bien del Ecuador. Ojalá que se pueda conversar, ¿verdad?, con Marlon Vargas. Pero en el punto siguiente, usted el 16 de julio publicó en su cuenta X algo interesante. Dice, una nación fuerte requiere que el sector productivo esté de pie y siga apostando por el país. Ratificamos el compromiso a avanzar hacia un Ecuador de leyes firmes donde invertir, producir y crecer sea posible. En este sentido, las cámaras, los inversionistas nacionales e internacionales están esperando cambios estructurales y no solo un poquito por encima en las leyes. ¿Será acaso que ese cuarto proyecto de ley económica urgente va a transformar al país estructuralmente? No puedo adelantarle detalles de la cuarta ley económica urgente de Washington por respeto al Ejecutivo y al presidente Noboa. Pero el espíritu será el mismo. El espíritu de cada uno de los proyectos de ley es trabajar en cambios profundos en la estructura del Estado. Y eso lo hemos hecho ya en diferentes proyectos de ley. Por ejemplo, la ley de integridad se modifica la ley para poder evaluar a los funcionarios públicos del Estado, que por carrera, yo fui ministro. Dentro del Ministerio de Turismo, en términos generales, fue un gran equipo que tuve en el Ministerio de Turismo, sin duda alguna. Pero también es cierto que no solo en el Ministerio de Turismo, sino en los diferentes ministerios, en su momento, y todavía lo existe, hay ciertos funcionarios que llevan 15, 20 años de carrera. Hay unos muy buenos, y muchos de ellos son muy buenos, pero otros están acostumbrados y calentando un puesto, y simplemente están ahí para obstaculizar a su autoridad. Eso es lo que se busca corregir para tener un Estado mucho más eficiente, eficaz, más transparente, más trabajador, más productivo. Cuando tienes un funcionario de carrera y uno va a sacar una cita para el registro, para la cédula o para el pasaporte, y te encuentras con ese funcionario que te está atendiendo de mala gana, que no te quiere atender, que te pone trabas. ¿Por qué? Porque sabe que su nombramiento, su contrato es permanente y no hay nadie quien lo pueda quitar. Hoy por hoy, con la segunda ley económica urgente que presentó el presidente Noboa, a través de una evaluación técnica y transparente, si tienes una mala valoración y después de una alerta, puedes ser desvinculado. Así que en el Estado tiene que trabajar personas. Pero en el programa más temprano, Vicente Roa decía que el correísmo nos dejó un Estado gordo, que no se lo puede mantener. Y ahí se requieren reformas estructurales, Vicente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Son 435.000 empleados públicos y con 250.000 o 180.000 trabajamos tranquilamente. Sin embargo, se infló el Estado.
completamente inflado y justamente por temas legales antes no podían tomarse estas acciones. Y nuevamente, el rol de la Asamblea Nacional es darle las herramientas al Ejecutivo para que ellos puedan actuar. Un cambio estructural, un cambio profundo se ha dado en cada uno de los proyectos económicos urgentes presentados por el presidente Noboa y que han sido tratados democráticamente en la Asamblea. Presidente Nielsen, pero ese Ya le voy a presentar a doña Marielita Viteri dale. Radio Fuego. Marielita. Presidente Nielsen, pero realmente yo creo que si ustedes llevan a cabo ese proyecto va a haber un ahorro en el Estado definitivamente. Eso me imagino que va a ser pues un dinero que ustedes van a utilizar en algo más, porque alguna vez hablamos con un expresidente y decía que no se podían ir porque pues iba a ser como un problema que esa cantidad de dinero no esté en la calle, ¿no? Cuando sabemos que a la gente sí le interesa que haya dinero en la calle para que haya consumo, para que haya venta, para que haya comercio. Mariela, exactamente. A ver, ¿qué es lo que yo creo? Ese dinero tiene que estar en la salud, en la seguridad y no invertidos en un funcionario de carrera que no quiere trabajar. Sí tiene que estar obviamente en los servidores públicos a los cuales les tengo un gran respeto. Soy uno de ellos, pero en el Estado tienen que estar personas que quieran trabajar, que quieran servir a los ecuatorianos. Es un servidor público, tiene que servir con ganas, con amabilidad. No podemos tener funcionarios públicos que simplemente están calentando un puesto, que se ganaron un contrato permanente dentro del Estado y como se sienten seguros que nadie los puede despedir, simplemente se echan a perder, ¿no? Y esto es una minoría, estoy seguro que es una minoría. No estoy hablando por todos, porque nuevamente hay muchos servidores públicos, la mayoría, que hacen un gran trabajo, pero hay otros que no, y esos que no tienen que ser desvinculados. Y esta ley ahora le permite al Estado desvincularlos. ¿Cuál es el proyecto de ley más duro que hay en la Asamblea para tener tranquilidad en las calles? Presidente Nielsen, porque eso es lo que la gente clama, la gente llora y el ciudadano quiere saber. Queremos un proyecto de ley que se lleve a cabo lo más pronto posible para estar en un país seguro, para que haya turismo, para que podamos disfrutar de nuestras playas, para que todos podamos hacer tubing, a usted le encanta el tubing, ir al río, por favor. Queremos paz. De acuerdo, Mariela. Aquí los proyectos de ley económicos urgentes han sido proyectos de ley importantísimos y que son los necesarios que el Ejecutivo son necesarios para que el Ejecutivo pueda actuar y que ya ha actuado. Ya tenemos la extradición, por ejemplo, de Fito, que todos lo hemos visto, que ya está en Estados Unidos. Y aquí también es gracias a la decisión del pueblo ecuatoriano que la consulta popular del 2024 votó a favor de la extradición de nacionales para que enfrenten la justicia en Estados Unidos. A Fito se lo captura gracias también al marco legal de la ley de inteligencia y a la ley de integridad. Dos proyectos de ley que fueron tratados en estas 8 semanas. Hoy por hoy tenemos los allanamientos sin orden judicial al bloque de seguridad, a los militares y a la policía que pueden entrar a allanar sin una orden judicial. Sabemos que el sistema judicial está en emergencia en nuestro país y eso es otro tema que hay que resolver también. Pero ya hay proyectos de ley económicos urgentes que fueron aprobados con muchísimos desafíos dentro de la Asamblea porque teníamos una oposición que votaba en contra simplemente por ser oposición, y un tema tan delicado y sensible como darle las herramientas al bloque de seguridad, a nuestros militares y a nuestra policía para que pueda actuar, y lo hemos logrado. ¿Y de aquí a cuánto tiempo Ecuador tendrá paz? ¿Será una isla de paz como era antes? Esto es un proceso que no se resuelve de la noche a la mañana, pero esperamos que sea lo más pronto posible. Lo que sí les puedo garantizar es que tienen nuestro absoluto compromiso, y aquí hablo como bancada de ADN, no como presidente de la Asamblea, por trabajar y aprobar todos los proyectos de ley que le entreguen las herramientas al presidente Noboa para que él, junto a su bloque de seguridad y sus ministros, puedan actuar y devolvernos la seguridad a los ecuatorianos. Hay una pregunta aquí. Faltan 7 minutos para las 8 o para las 9, 7 para las 9. Le preguntan lo siguiente: ¿se va a crear requisitos para ser asambleístas? Ya que es ahí donde se tramitan leyes y no pueden ir cualquier persona. Esto es un tema altamente debatido también en redes sociales y en los diferentes espacios. ¿Qué es lo que sucede? Al momento que uno pone lineamientos o requisitos para ser asambleísta, dejas afuera a posibles representantes que no han tenido la oportunidad de educarse, por ejemplo, en universidades. Demos un ejemplo. Si es que ponemos como requisito que para ser asambleísta necesitas una maestría, por ejemplo, estás dejando afuera líderes comunitarios que no han tenido la oportunidad de educarse y con eso la posibilidad de que representen a su comunidad. Personalmente creo que es una medida completamente antidemocrática, poner requisitos. Ahora, lo que sí se puede generar, que es simplemente hay que debatir y discutirlo, son quizás
impulsos o incentivos a los partidos políticos que pongan dentro de sus filas a gente profesionales o con mayor preparación. Pero yo no lo haría. Yo jamás estaría de acuerdo en dejar a una parte de la población sin la oportunidad de poder representar a la ciudadanía porque no tiene un título universitario, porque hay que reconocer que dentro del Ecuador no han existido las oportunidades para todos, para que todos puedan estudiar por diferentes factores. Totalmente. Doña Luisa. Sí, no sé si el tiempo nos alcance, pero al menos si no sería la del estribo. El Código de Trabajo fue promulgado en 1938, por lo tanto tiene 86 años de vida. Más allá de crear el marco legal para atraer la inversión extranjera, el Ecuador pide a gritos una reforma al Código Laboral ecuatoriano. Es verdad que se han recuperado más de 200.000 plazas de trabajo en este año y eso es positivo, pero todavía hay un déficit de un poco más de 1 millón de personas que están en el desempleo, estimado presidente Olsen. ¿Para cuándo esa reforma del Código Laboral? Luisa, tenemos el proyecto de ley reformatorio del Código de Trabajo dentro de la agenda legislativa y eso se está tratando en la Comisión del Derecho, Trabajo y la Seguridad Social. Es una prioridad en los diferentes proyectos de ley que han sido aprobados. Se ha trabajado en diferentes artículos para mejorar la competitividad del sector privado y que de esa manera pueda generar más fuentes de empleo. Tenemos el proyecto de ley reformatorio del Código del Trabajo y se lo está tratando en esa comisión con la prioridad del caso. Ok, nos quedan pocos minutos, pero vamos a preguntar algo personal a don Ney. Sí, yo tengo una pregunta. Pero personal. Personal. Es que claro, yo quería llegar a ese punto. A ver, ya, ¿qué va a preguntar? Pregúntele. Presidente, oiga, usted no está con su esposa en Quito, ¿no? O sea, está solo en Quito. ¿Y por qué pregunté eso? Porque es un hombre de familia, un hombre que realmente ama a su familia y que hace mucho tiempo probablemente no va a su emprendimiento, a su gran amor que es la danesa. ¿Hace cuánto tiempo que no va a la danesa? Voy muy poco. Me hace mucha falta. Estoy viviendo principalmente en Quito y estoy yendo quizás una vez cada 2-3 semanas cuando antes vivía en la hacienda, en la finca, trabajando en el hotel. Pero ahora, por obvias razones, no tengo el tiempo. ¿Y en Quito qué lo relaja? En Quito va mi esposa bastante a Quito con mis hijos. Y eso no, cállate, que yo no iba por ahí, porque eres así, Vicente. Yo realmente no hay nada que extraño más que a mi esposa Romina y a mis hijos. Ayer, por ejemplo, por la sesión solemne. Nils, increíble. Por la sesión solemne de Guayaquil, regresé de Quito ayer para estar hoy en Guayaquil. Y no hay nada que me dé más alegría que llegar a la casa y ver a mis hijos y a mi esposa. Despertarme con ellos en la casa de vez en cuando hoy se ha convertido en un lujo. Claro, así que ojalá Romina me pueda acompañar a Quito pronto. Claro. No, es por los bebés que están en la escuela, ese es el problema. Sí. Si no estudias en Quito. Sí, no hay nada que me gustaría más que ellos me acompañen en Quito, pero hay que entender también que mis hijos están en colegio, tienen sus amigos, tienen su rutina, tienen su partido de fútbol, juega su campeonato todos los sábados acá, y no quiero que mi trabajo tampoco afecte, les afecte a ellos, ¿no? Entonces estamos tratando de manejar esto lo más balanceado posible. Que usted en Quito lo relaja comer, que en Quito cuando está solo come, y come, y come. ¿Es cierto? Como y ejercicio. También. Pero bueno, viví un poco más de 3 años en un hotel en Quito, que fue una linda estadía sin duda alguna, pero vivir en un hotel se convirtió en bastante desgastante. Ya. Ahora ya encontré una casita en medio del bosque y me recuerda de alguna manera estar en el campo de Naranjito. Se despide en Washington Delgado. Sí, primero agradecerle haber sido parte de este panel y usted en lo especial haber venido a Guayaquil y aceptar este tipo de conversatorio tan necesario para la ciudadanía. Pero quisiera igual plantearle una solicitud. Dentro de esta reunión, esta sesión solemne de la Asamblea Nacional del día de hoy, ¿cuál sería el mensaje para Guayaquil, para el Ecuador? Empecemos por Guayaquil, que también se refleja para nuestro país. Guayaquil no está solo, tiene a un gobierno ejecutivo y también legislativo completamente comprometido con la ciudad. Estamos aquí para tomar las decisiones difíciles que el país necesita. No tenemos miedo de hacer lo correcto y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para devolver la seguridad a la ciudad y al país entero. Se despide doña Luisa Delgadillo, don Washington Delgado Forever, doña Luisa Delgadillo de Radio WQ. Gracias, Vicente. Solamente agradecerle
al presidente Olsen por la deferencia que ha tenido de conversar con este grupo de periodistas guayaquileños. Esperamos en algún momento que esta experiencia se repita también en mi casa radial, en WQ Radio. Quiero comprometerlo públicamente para que así sea la próxima vez que nos visite por Guayaquil o antes de regresar a Quito. Enlazamos, Luisa. Pero por supuesto. No, pero él también visita cada una de las ¿Te estaciones acuerdas? radiales. Come solito, come. No, Todo en lo absoluto. Y agradecer, por supuesto, al anfitrión y dueño de casa por haberme invitado. Y qué gusto compartir con Washington y contigo, mi querida No, Mariela. pues nosotros compartimos desde el 90. Digo, pero compartir aquí Claro, en esta claro, mañana. por supuesto. Se despide doña Mariela Viteri. No. Doña Mariela está insinuándole que le invite a la danesa. Exacto. Están todos totalmente invitados, totalmente Se invitados. despide doña Mariela. Bueno, Vicentito, bueno, Guacho, como siempre. Luisa, qué gusto verte siempre. Lo propio. Comencé la televisión viéndote. Así es, juntas. Y bueno, sí, Nils no había nacido todavía. No, para nada. Yo no había nacido cuando ya comenzaron ustedes. Vaya, por favor, qué cinismo. Gracias, perdón, presidente, así es Vicente, perdón. Muchas gracias por haber venido. Realmente para nosotros es un gusto. Yo tuve el placer de poder entrevistarle un día después del 13 de abril. Usted estaba con una gripe terrible y así todo me dio la entrevista. Nunca me olvidaré de eso porque vi, claro, yo le dije, por favor, presidente. La nariz. Pero en esa época no era presidente. Entonces era un asambleísta elegido y me gustó su compromiso. En medio de esa noche de celebración, en medio de esa noche de gripe, en medio de esa noche de ya bajar la adrenalina, me dio la entrevista. Usted es un hombre comprometido, Dios lo bendiga y lo guíe y le dé un camino maravilloso para que haga junto al presidente Noboa un Ecuador que todos queremos. Okay. Muchas gracias. Gracias por la amabilidad y la generosidad de cada una de sus palabras. Muchas gracias, presidente. Antes debemos agradecer a las emisoras Forever, WQ, Universal, Fuego, I99, Atalaya, Asamblea del Guayas, Élite, Rumba, Águila, 11Q, Estrella, Antena 3, de Santa Elena, La Tecla, Genial Playera y otras en el país que han estado esta mañana con nosotros. Señor presidente, le agradecemos infinitamente. De Matriz hizo Radio Sucre el día de hoy, FM, AM, y lo dejamos con las últimas palabras. Muchísimas gracias, Washington, Vicente, Mariela, Luisa. Realmente un honor haber compartido esta hora con ustedes. Pasó volando. Realmente refrescante las actividades diarias de todas las controversias que tiene la Asamblea Nacional, poder sentarme con ustedes y conversar de todo lo importante que está pasando y presentarles mi compromiso, el compromiso de la bancada de EN y también del presidente Noboa como un gran equipo que está haciendo todo lo necesario para devolver la seguridad a los ecuatorianos. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias, que tengan un feliz feriado y que disfruten y celebren esta linda ciudad. Un fuerte abrazo para todos. Gracias a todos y hasta mañana. ¡Cucu!